Pasando a preguntas más rápidas, pum, 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 pum. Así de que, clasificación de los demonios, o eso lo habíamos puesto, ¿no? Clasificación de demonios. En este caso... Pues los demonios son ángeles caídos. Sí, esa es la primera pregunta que hay que contestar. Pues sin la clasificación de ángeles hay, ciertas especies de ángeles, ¿no? Están tronos, dominaciones, potestades, serafines, querubines, arcángeles, y así, y un sinfín y millones de especies. Son las que nosotros tenemos por el dato bíblico, en la revelación, ¿no? A mí me gusta más o menos explicarlo así. Nosotros formamos parte de la misma especie, nosotros somos de la especie humana. Pues cada ángel, para que vean la riqueza de la creación de Dios, cada ángel es una especie AC. O sea, no hay un ángel que sea de la misma especie que otro. Cada ángel es en sí una misma, o sea, una sola especie. Sí. Por eso la infinidad de clasificación, hasta rangos, ¿no? Angélicos creados por Dios es infinito, ¿no? Ok, pasamos rápido a la otra. ¿Por qué sacaron de la Biblia los libros apócrifos? ¿Qué son los libros apócrifos? Yo no sé. Creo que está mal formulada la pregunta. Está mal formulada la pregunta. Bueno. Porque no es que los hayan sacado, simplemente... Más bien no forman parte. No forman parte del canon bíblico. Entonces los libros apócrifos son, digamos, sobre todo se llama evangelios apócrifos, que son versiones de la vida de Jesús. Los evangelios son justamente la narración de la vida de Jesús. 4 evangelios son los aprobados canónicamente, por ser también los más antiguos y los que más se adhieren a la postura, a la verdad histórica, a la dogmática. Pero también surgieron muchos otros narraciones apócrifas, quiere decir que después empezaron a escribir y salió un evangelio de San Pedro, ¿no? Ok. O yo podría ahorita escribir mis propias revelaciones privadas y publico un evangelio según Miguel, ¿no? Entonces, eso sería un evangelio, ¿no? Okay, sí. Entonces, ante la multitud de textos que había, de la iglesia en un momento, que fue ya bastante tardío, en el siglo XVI, es cuando se forma el canon y dicen, a ver, ¿qué es lo que vamos a considerar e interpretar como inspiración divina? Es decir, como palabra de Dios. Y es así que se forma el canon bíblico, que son los libros. El Antiguo Testamento, en primer lugar, que es todo, digamos, la Constitución, la historia del pueblo de Israel. El siglo XVI son años oscuros de la iglesia, pero bueno. Sí. Pero bueno, ya se fija, digamos, ya, ¿no? El canon bíblico. Oye, pues la siguiente pregunta, que también va más o menos... Bueno, esta pregunta está mal, pero la queremos aclarar, porque ya lo platicamos preproducción. ¿Por qué en el Génesis de la Reina Valera se menciona que Dios creó al hombre y a la mujer, pero en la Biblia católica Dios crea a la mujer y después de crear a Adán, ¿no? Sí. Nada más para desmentir, ¿no? Sí, y tal vez también para explicar un poco lo de la Biblia de la Reina Valera, etcétera. O sea, también hay, así como hay distintos evangelios, están evangelios apócrifos y están los evangelios canónicos, también hay distintas traducciones, interpretaciones de esos mismos libros de la Biblia. Pues por ejemplo, aquí está hablando de la Biblia de la Reina Valera, ¿no? Que tiene algunas interpretaciones protestantes, es una Biblia protestante, y lo contrapone con la Biblia católica. Hay que decir aquí que también en el Génesis existen, y tal vez, no sé si lo tenía en cuenta el que formuló la pregunta, pero sí existen 2 relatos de la creación del hombre. Ok, eso no lo sabía mujer. yo. Entonces al inicio sí menciona diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, etcétera, y después habla de que no está bien que el hombre esté solo, y por eso crea al hombre y a la mujer, ¿no? Y en otro relato, en un segundo momento dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. Es decir, el hombre y la mujer es como se alcanza la imagen y semejanza de Dios. O sea, yo no soy hombre, yo no soy imagen de Dios solo como hombre. Sí, no. Es el hombre y la mujer, la unión del hombre y la mujer, lo que hace la imagen de Dios. Porque estamos hablando de un Dios trinitario, de un Dios comunión, de un Dios familia. Entonces, lo que más representa y lo que más representa la imagen de Dios es la unión del hombre y la mujer.
Que luego es cuando también lo asimilan a la sexualidad en la unión. Exactamente. Y esto es todo lo que profundiza Juan Pablo II en la teología del cuerpo, que son estas grandes catequesis, que es todo su pontificado, ¿no? Que se puede condensar ahí impresionante. Si no están muy conocimientos, podemos después también platicar sobre el tema. Pero a mí me encantaba, por ejemplo, un profesor de filosofía que yo tenía, que decía una frase potente, pero que realmente resume muy bien esto que estamos diciendo, ¿no? Que decía en italiano: Dios es uno, como un hombre y una mujer que hacen el amor son uno. Porque realmente eso, o sea, estamos hablando de teología del cuerpo, de cómo, de como cómo tú, el hombre, Padre, la el mujer, Espíritu Santo y o sea, en esa Trinidad son uno, ¿no? Justo, es un misterio muy profundo de nuestra fe, pero realmente ahí es donde se ve la imagen y semejanza de Dios. Ok. Oye, ese ratito sí no. Nos desviamos un poquillo, creo. Pues es sofismo. Pero lo también. contestamos. Es sofismo, además. Sí, aquí hay mucho sofisma, cara. Hay que pulgar un poco. A ver, Mau, pues vas. Tú échate una, porque pues yo también ya pregunté varias. Es que se la volaron con Tales sus habría preguntas. que unificar un poco. A las ver, no, preguntas, es que sí, o sea, ¿qué Sí, es la la 10, ¿qué es la palabra la- de Dios? O sea, Sí, puede estar dentro de lo mismo que hemos estado hablando sobre la Biblia, pero nosotros creemos como cristianos que Dios se ha revelado, no se ha quedado hermético en su misterio inaccesible, sino que ha querido revelarse al hombre. La revelación es la libre y gratuita comunicación de Dios con el hombre por amor, y la manera como se ha revelado es en la historia del pueblo de Israel, que deja un legado de libros donde se cuenta esta historia, esta intervención de Dios en la historia. ok. Y eso queda, digamos, escrito en el pueblo de Israel, que tenía la Torá, etcétera, las leyes de Dios que le había dado para configurar el pueblo elegido, y se empieza a formar todo este conjunto de libros que se consideraban palabra de Dios. Es decir, la revelación de Dios, cómo se ha querido manifestar en nuestra historia. Después se cumple la revelación en Jesucristo, y por eso se completa con el Nuevo Testamento. Entonces, la palabra de Dios es aquello que en estos libros de la Sagrada Escritura, la Biblia, que sabemos inspirados por el Espíritu Santo, Ok, sí, no. que conforman, No pienses que no te estoy escuchando, es que ¿Y más sabes bien todo qué? el tiempo de todo lo que dices estoy piense. O sea, la misma piense. palabra que yo Sí, es lo caray, que... perdón por la... Yo No, cuando es lo- que Era está de súper explicación, interesante. caray. No, Es pero que es en serio. Es que Tiene piensa que lo razón digo a Mike en el broma. sentido de que aparte de que todos los libros y toda la palabra sigue siendo el meollo de la religión o del cristianismo, Claro. en el sentido de que sin la palabra no se nutre la iglesia. O sea, la palabra es vivir a Dios, es la experiencia. Sí. O sea, ¿cómo podrías meditar algo si no tienes la palabra? Es la revelación. O sea, es ahí donde hay que encontrar a Dios, no en otra parte. Gracias. Porque un padre o un sacerdote sin tener la estructura de la palabra no tendría sentido. Sí. O sea, Sí, vendría sí. a ser un coach de vida. No sé si me explicó. Exactamente. Entonces, Sí, la palabra de Dios, por eso también se dice que es viva y eficaz. O sea, tú el poder de tú, en un momento de oración, tomar la Biblia entre tus manos y querer escuchar a Dios en aquello que estás leyendo. No sé si han hecho la prueba, pero tiene, o sea, es impresionante. O sea, cómo Dios realmente te habla cuando tú través. también tienes esta disponibilidad, esta capacidad de escucha a través de ese texto sagrado, ¿no? Y se ve muy claro en la liturgia de todos los días que la iglesia celebra y que se lee una parte de la palabra de Dios, el poder que tiene de llegar a tu vida. O sea, a mí me ha pasado muchísimas ¿qué es la liturgia, veces, Mike? ¿no? Para que sepa más o menos la gente, porque creo que lo hablas así porque yo lo entiendo, pero Sí, ¿qué es la La liturgia? liturgia es la celebración de la fe, del misterio pascual de Cristo. Tal vez esté hablando aquí Es en la chino, misa, casi. pero sí, La Eucaristía. es aquello que celebra la iglesia, que hace presente en la vida de la iglesia la salvación de Dios. Entonces, la liturgia por eso actualiza, o sea, hace presente otra vez El lo que misterio Dios ya de Dios. operó en la historia. Exacto. lo hace Y presente hoy. la palabra, que es lo que quiero entrar, de hecho, hasta la misma, el verbum caro factum est,
o sea, habla del verbo, o sea, que es la Tiene palabra, ¿no? aquí, O sea, pues investiguen. no, o sea, y la palabra se hizo carne, es decir, Dios se hizo carne. ¿Por qué? Porque habla de la palabra, o sea, desde ahí viene como la raíz es a través de la palabra que el católico se forma para poder llegar a Dios y tener plenitud en todo este contexto y con las cosas que hemos dicho, ¿no? No, definitivamente, o sea, la palabra de Dios sí es viva, es eficaz, y tiene el poder de hablarte a ti, Mao, a ti, Javi, en una situación muy concreta que estás viendo en ese momento, en un momento en la misa, cuando se ven las lecturas y sientes que te lo están de verdad diciendo a ti, te está dando una respuesta, algo que tú estás buscando, te está dando mayor luz, trazando un camino, etcétera. O sea, se ve muy claro. Se ve ¿no? muy claro. Y sí, por eso también tiene esta función también formativa, pedagógica, de irte enseñando a vivir la vida cristiana, a vivir como hijo de Dios. Y luego se puede ver mermada o deficiente, o sea, puede ser deficiente si un padre o algo así no la puede predicar o no, pero nada más era como comentario. Oye, algo que hablamos en el último episodio, Javi y yo, que por cierto, si no lo han visto, vayan a ver, Javi me pulió durísimo. Nada. Sí, vayan a ver. Vamos a verlo. Tiene algo que ver esta pregunta, mucho que ver, ¿ok? ¿La religión ha influido en el gobierno? Yo supongo que esta persona quiere, o se refiere a que si ha influido como tal como un medio de control, o no sé si vaya por ahí. ¿Ha influido históricamente? Claro que sí, o sea, de hecho... ¿Y en la actualidad? Históricamente y en la actualidad, más bien. Pierde fuerza, yo creo. Sí, o sea, históricamente sí, se sabe que desde los primeros siglos, desde que se hizo la religión oficial del Imperio Romano, quedó siempre el cristianismo muy ligado al gobierno, ¿no? El trono y el altar fueron inseparables por mucho tiempo, y después hubo, ya en la era moderna, pues muchos roces para que se terminaran dividiendo, ¿no? Y con razón, o sea, sí, obviamente es algo que sí debe estar separado, son dos esferas, tanto la espiritual como la terrenal, que sí, no es que haya influido y que haya estado mal, sino que sí, yo pienso que claro que la iglesia tiene la misión de influir en el mundo positivamente, de iluminar las conciencias, de guiar un poco los pasos de la humanidad. Pues es que el objeto es el predicar y realmente permear a la Sí, yo una vez escuché una frase al respecto que está citada en el catecismo: la iglesia no tiene la misión de cambiar el mundo, pero si la iglesia cumple su misión, el mundo cambia. Okay. O sea, el mundo va a cambiar viendo el testimonio de la iglesia, viendo la vida de Cristo manifestada en sus miembros. Entonces sí, definitivamente que es el testimonio, ha influido, ¿no? Y debe de influir, y claro que sí, y debe de sembrar más el evangelio, y la sociedad se va a ver muchísimo más beneficiada, una sociedad muchísimo más humana, mucho más sensible, o sea, que viva realmente los valores del evangelio. Al final va a beneficiar infinitamente, ¿no? a la sociedad. Sí, claro. No sé si más o menos responde. No, sí. 100%. Ay, Mau, no, sí. No, sí le respondió, 100%. Pero ojalá que influyera y fuera más incisiva, o sea, como sal en la tierra, ¿no? Jesús pone esa misma imagen. O sea, ustedes deben ser la sal de la tierra, deben de ser la luz del mundo. Y la iglesia no es que esté para quedarse encerrada en las sacristías, tampoco debe estar ahí en el gobierno, pero sí hombro a hombro acompañando. Sí, fue algo más como desde el año 0 hasta el medievo, ¿no? Por ahí, donde influyó más. Sí. Por el tema de la Inquisición, ¿no? Lo dices. No, hasta ¿Por ese... qué lleve? No quiero sacar ese tema ahorita, pero me refiero a que hasta ese punto, porque, a ver, si te pones a pensar después de ese punto, ya fue cuando, a ver, no, sí, por ejemplo, casi la Constitución de Estados Unidos está basada en Dios, güey, ¿no? Mucho ese tipo protestante, de cosas. pero sí. Bueno, a ver, o sea, ¿sí me explico? Sí, pero el fundamento, bueno, es sí, la concepción de un ser superior y... Claro. Es correcto, pero de ahí, pues sí, llegaron... God we trust, pues. Sí, no quiero hablar desde la ignorancia, como ya pasó en el último capítulo, voy a hablar otra vez. Pero desde ahí sí salieron muchos políticos pensadores que sí dijeron como de que, no, a ver,
pues, güey, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, Sí. Si quieren llevar una vida, por medio de la fe, son libres de hacerlo, pero no están obligados a, ¿no? Sí, Claro, sí. Prácticamente. claro. Tiene que haber la libertad de conciencia, ¿no? Obviamente, pero sí estás ahí también la misión de la iglesia de... Que esa es otra. A lo mejor está un poquito más adelante, pero los ángeles tienen libre albedrío. 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 Ajá. Sí, claro que sí, justamente por eso. De hecho, por eso se puede explicar la caída de los ángeles, porque son libres. O sea, al igual que nosotros tenemos la total libertad de rechazar el amor de Dios y preferir buscar nuestro camino, ¿no? Que eso sí, es el pecado. Que buscar tu felicidad a expensas, al margen de Dios. Entonces los ángeles obviamente tienen el libre albedrío igualmente. Y son libres. Ok, ¿Dios ama a Lucifer? Esa es otra pregunta. Dios ama a Lucifer. Pues claro que sí, como criatura suya, claro que lo ama. Y de hecho es interesante que Lucifer es la criatura más perfecta de la creación de Dios. No sé si sabían eso, pero en el orden de la naturaleza es la criatura más perfecta. Dios la creó con todas las perfecciones habidas y por haber, y es en el orden de naturaleza incluso más perfecta que la Virgen María. En el orden de la gracia, ciertamente la Virgen María es superior. Claro. Pero sí, si la pregunta es ¿Dios ama a Lucifer? Pues claro que lo ama. Y no es que Dios sea un señorito resentido que ya como me rechazaste, ya te dejo de hablar y... No, o sea, Dios sigue amándolo como criatura. Y Dios no puede contradecirse a sí mismo, ¿no? Porque Dios es amor. ¿Cómo la misma naturaleza de Dios es amor, entonces nunca va a poder dejar de amar. Me surge una duda bien cañona con la que acaba de decir. Al tener libre albedrío, al tener el amor de Dios sempiterno, o sea, de paterno, o sea, cañón, de todo el tiempo estar ahí, ¿cómo podría cambiar la decisión de un ángel caído a decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya me di cuenta que de esto y vámonos para arriba y otra vez regresar. Sí. A lo mejor me estoy metiendo O sea, ahí en un tema ya... ¿Existe la redención para los ángeles? Existe la redención para los ángeles, y desde ese punto de vista y aislando eso, ¿cómo si... Porque, digo, yo así lo viví, lo entendí, adoctrinado por mucha gente, evidentemente, que nos... desde la teología, a lo mejor yo tengo muy pocas bases de teología, pero por eso lo pregunto y ya hasta va a sonar medio tonto. Pero ¿cómo si Satanás o Lucifer, porque no sé si son la misma persona, están sí, destinado al plan divino de que sea, no sé si decirlo así, a lo mejor estoy diciendo una aberración, tranquilo, chelo. pero de que él está destinado a ser el padre del infierno casi, porque ese es como Dios, mi panorama de... Tú dices, en el plan de salvación de Dios estaba previsto que Satanás... Sí. ¿Cómo podría su voluntad cambiar eso? Y o sea, ¿sí me explicó? Sí, o sea, Dios no predestinó a Satanás, a Lucifer, para el mal, o sea, está clarísimo. Si no, no sería libre. Claro. O sea, realmente Dios le dio plena libertad a los ángeles y a Lucifer el primero, y el pecado de Lucifer fue la soberbia, o sea, el verse tan elevado en el plan de Dios que pues le pudo muchísimo más la soberbia de verse casi como Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La gran piedra de escándalo que hizo que Satanás cayera, que los ángeles caídos se unieran, digamos, a este movimiento de rebeldía de Satanás, fue el ver lo que Dios estaba dispuesto a hacer por el hombre. El hombre, que era una criatura mucho más inferior que los ángeles, ¿cómo es posible que tú, el Dios todopoderoso, el creador de todo el universo, el ser perfecto por antonomasia, te vayas a rebajar tanto para que mandes a tu hijo a morir al mundo para hacerte hombre? Tú, o sea, ¿cómo es posible? Eso a Lucifer no le pudo entrar, la humildad de Dios no la pudo entender. Y eso fue la gran piedra de escándalo que dijo: no te serviré, no puedo servir a un Dios que se abaja tanto por amor al hombre. Okay. Eso fue realmente lo que sumió a Satanás, digamos, en su rebeldía. Entonces,
regresando también a tu pregunta, o sea, ¿por qué no existe la redención para los ángeles? Porque los ángeles, siendo espíritus puros, a diferencia de nosotros, ellos no están sujetos al espacio y al tiempo, y ellos podían ver las consecuencias de su pecado y de la decisión que tendrían a través del tiempo. A lo largo de la eternidad. Ajá. Ellos eran conscientes de todo lo que iba a pasar, de todo lo que está pasando en el mundo, y aún así dijeron, no te serviré, ¿no? Y se rebelan. Entonces es una decisión, digamos, definitiva. Definitiva, porque Totalmente tiene libre. muchísimo más peso por Claro. el poder prever Exactamente. todo lo que pasó, ¿no? Justo. Está muy cañón. Sí, sí. Hay una Eso vieron lo que película Dios iba a hacer encarnándose y dijeron, ni más, o sea, no puedo servir a un Dios Que se rebaja a la miseria humana. Ah, no, yo nada más quería mencionar, hay una pintura que se llama El Ángel Caído, no sé si la has visto. No. ¿No? ¿De quién es o qué? Es que no me acuerdo del artista. Pero no, es vieja. Pero sale como tal, pues sí, Lucifer, que sale con una lágrima. Es precioso, ¿eh? O sea, de entrada es precioso. Pero muchos creen que la intención del artista era que con esta lágrima, que tú lo ves como entre enojado, caprichoso, un poco, ¿sabes? O sea, como triste de que lo desterraron. Sí. Bueno, no se llama desterrar en ese, ¿no? Ya Claro, en ese claro. tema tan En complejo. el argot. Pero dicen que también como la intención era como hasta el punto de manipular un poco a la persona que ve la obra, ¿no? Como Para esto sentir de un poco compasión. por compasión, Satanás. es correcto. Si tú ves la pintura, ves la lágrima, pero la lágrima de un ser tan... Pero hay una tendencia Sí, humana, yo sí, creo es cierto, que ¿no? a empatizar con las causas Digo, no sé si la puedo perdidas, poner ¿estás de aquí acuerdo? producción, la del ángel caído, pero Ya la sí, y esa es la lágrima. vi. Gracias, producción. Se ve un poquito... Digo, está Lejos, está sí. muy acercada. Tremendo aquí la la obra producción. está, sí, no, la obra es Buenísimo. No, tremendo. cuerpo O sea, completo, pero ahí se ve la lágrima, pero perfecta. me parece excelente esa obra, porque sí siento que el sentimiento de Satanás debe ser de Impotencia. de De una impotencia, frustración claro. también. No es que se arrepienta, no puede como tal arrepentirse, pero sí está cegado, digamos, por la soberbia, por el odio y se quiere desquitar contra pues la creación más frágil, ¿no? De Dios. De Dios, ¿no? Tal vez al inicio medio de broma, pero decíamos que el amor te hace vulnerable. Pues sí, de alguna manera lo que hace vulnerable a Dios es su amor por el hombre. Entonces Satanás no puede arremeter contra Dios, arremete contra el hombre. Y claro que lo seduce y lo tienta de mil maneras para alejarlo de Dios, y eso es lo que más va a ofender y a herir a Dios, ¿no? Y esa concepción que dices del amor de Dios al hombre, yo creo que es la que no, hoy en día, la iglesia se ve vulnerada, y hablándolo materializado o traducido en sus feligreses, de no entender cuál es la paternidad y el amor de Dios, porque lo ven en un padre que es que hacen esto, es que hacen el otro, es que la señora que hace esto no debe. Fui a una misa una vez en Vallarta con Ricardo Aguilar, chido güey, nos vemos al ratito. Aquí estamos en el pre. En el No, pero fui y parecía que el padre te regañaba, ¿sabes? O sea, la concepción de Dios parte de quien te lo instruye. Sí. O sea, y si yo no puedo tener una concepción de padre, de paternidad, de amor, de cariño, Tienes de... una imagen muy falsificada de Dios, ¿no? Una imagen Y todo el muy tiempo estás viviendo a la defensiva, sacando Claro, la espada y te de... condiciona ¿Por qué no vas muchísimo. a misa? Y tú, ya, no sé qué, o sea, como típico de que, Claro. güey, o sea, no me estés jodiendo, ¿no? Sí, por- totalmente de acuerdo. Yo pienso, de hecho, que uno de verdad, de los mayores objetivos en mi misión es quitarles a la gente esta imagen falsificada de Dios, ¿no? Hay muchas falsificaciones, y yo justamente hablando también de este tema del demonio, pienso que la principal labor del enemigo es falsificar la imagen de Dios. Lo hizo desde el primer libro del Génesis, cuando Adán y Eva, pues, ¿qué les hace pensar a Dios como un rival, ¿no? Dios les había dicho que comieran todos los árboles del jardín, pero que de un árbol no comieran, ¿no? Entonces les dice la serpiente, no, ¿cómo creen? De ninguna manera van a morir, porque Dios sabe que en el momento en el que coman van a ser tal, ¿no?
Es decir, les hace desconfiar de Dios, les hace ver a Dios como un rival que les quiere limitar su libertad, que tiene una felicidad que no les quiere dar, ¿no? Entonces empieza a sembrar esa sospecha hacia Dios. Entonces la principal labor del enemigo, y lo hace siempre con nosotros, es falsificar la imagen que tenemos de Dios. Y lamentablemente muchas veces nosotros en la iglesia no hemos sabido transmitir bien esa imagen de Dios, como tú dices, ¿no? Tal vez con una mala experiencia en la confesión, cuántas veces pasa, ¿no? De que el padre que te regaña y piensas que Dios es algo parecido a ese padre, y es como, de nuevo, el señorito resentido, ¿no? O el Dios que nada más quiere joderte la vida y pues por eso se inventó tantas reglas, etcétera, ¿no? O el Dios relojero, ¿no? Que puede ser que haya creado todo el universo y lo haya puesto en funcionamiento como un buen relojero, pero que después se desentendió y es un Dios que no le importas, un Dios que para el que no vales nada. Y así tantas otras falsificaciones de Dios, ¿no? Pero justamente el Dios que nos revela Jesucristo, el Dios al que estamos llamados a conocer, y cuando toda nuestra vida va a cambiar es cuando conozcamos al Dios que es Padre, al Dios que no quiere limitarte, que no quiere restarte la felicidad, sino que quiere darte vida y vida en abundancia. Y todo empieza a cambiar, y todo justamente te condiciona la imagen que tienes de Dios, la imagen que tienes tú de ti mismo. Entonces cuando conozcas a este Dios amor, también te vas a conocer realmente a ti mismo como eres, como hijo amado del Padre. Ya adquiere sentido, totalmente. Pues vas, Mau, porque ¿quieres pasar a algo más oscuro o qué? Dale. A ver, denle. ¿Pero tú estás seguro de contestar esto, Mike, o no? Sí. Para meterle misterio, güey, o sea. El toro, la verdad no. Ahorita vamos a poner aquí música gregoriana de fondo. ¿Qué dice la Biblia? Digo, la estoy regando, o sea, la estoy campechaneando, ¿no? Sí, para que no, sí. sí, ¿no? Sí, para que no esté así como... ¿Qué dice la Biblia sobre la posesión demoníaca? ¿Habla sobre el tema? ¿Lo omite? Fuimos aprendiendo en el camino sobre el tema. ¿Cómo, o sea? Pues habla narrando hechos tanto en el Evangelio como en los Hechos de los Apóstoles, donde habla de posesiones, ¿no? De endemoniados, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos en el Evangelio de que Jesús libera a los oprimidos por el demonio, expulsa demonios y les da este mismo poder a sus discípulos, ¿no? Entonces, claro, sí, habla de ello, claro, es un hecho, es un dato bíblico. Ok. Qué bueno que fue rápida, porque esta es la menos interesante de todas las que mandaron de esas. Javi, no, una, te toca una a ti, para que vean, sí, para que no vean que yo estoy yo tomando iba protagonismo. muy de la mano con lo que acabamos de explicar del amor y la confianza y toda esta relación con Dios. Pero mucha gente siempre me ha preguntado, y creo que ni siquiera está dentro del catálogo, lo voy a decir así. El Dios del Antiguo Testamento pareciera ser más injusto, más cruel. Sí, y eso le cambia la manera de ver la religión a mucha gente y el acompañamiento con Dios, porque entonces siempre es la pregunta de, pero ¿por qué entonces la ira de Dios se desató contra Pla, ¿no? Uh-huh. O sea, le causa mucho revuelo a la gente, como decir, ¿cómo Jesucristo llega a cambiar el paradigma? Claro. O sea, rompe el paradigma. Y dice, güey, es que lo estaban viendo mal, ¿no? Pero no deja de estar ahí, sigue siendo un estigma de la palabra, claro, digamos de cierta forma. Sí, cómo conciliar, ¿no? Tal vez esa imagen sí, del Dios de Jesucristo con el Dios del Antiguo Testamento. Y hay que decir que la revelación de Dios es progresiva, ¿no? Se va manifestando poco a poco, también según lo que necesitaba recibir ese pueblo en ese momento. Dios es muy pedagógico. O sea, no se revela así todo de una vez. Sino ¿en qué sentido pedagógico? Perdón la ignorancia. De acuerdo a las circunstancias y momentos. Sí, o sea, de acuerdo a lo que más necesita, digamos, al que enseñas, ¿no? Okay. Pedagógico es aquel que sabe enseñar de acuerdo a la edad, exacto, al auditorio, ¿no? No tanto tu conocimiento. Y así fue Dios con su pueblo, con el pueblo que Él escogió. Se va revelando progresivamente y sí, o sea, en algunos momentos de la historia puede parecer este Dios del Antiguo Testamento como un Dios justiciero, un Dios que exterminaba a sus enemigos, etcétera. Y sí, era ese Dios en el que podías
justo depositar tu confianza porque sabes que era un Dios poderoso, que te iba a custodiar porque tú eras su pueblo, que era un Dios justo. Y era la manera de ir formando al pueblo, pero no era la revelación completa de Dios. O sea, llegó después Dios mismo, el Hijo de Dios encarnado, a revelarnos el rostro del Padre. Claro. El Dios como es en verdad, ¿no? ¿Y crees que haya estado entrando ahí un poco viciada, mermada, o ahí la inspiración de quien escribía los libros en ese entonces para poder poner a un Dios de esa forma? O sea, porque siempre me lo he puesto a pensar como decir, pues de acuerdo a la época, digamos, Claro. que si antes se vivía el machismo, pues voy a escribir más o menos cómo No, era claro. la cultura, ¿no? Entonces, 100%. por eso lo trato como de poner a la Sí, mesa, ¿no? por si podría ser de esa forma. Siempre el autor inspirado del libro, pues también es hombre y también le pudo haber metido más de su cuchara y haber hecho algún acento especial en algo propio de su sensibilidad, lo que fuera, y sí, claro que sí. Pero aquí nos remitimos al mismo principio de la encarnación, o sea, Dios se encarna en un cuerpo humano y también tiene en cuenta, pues, digamos, las condiciones propias de la naturaleza humana. Así también, digamos, la palabra de Dios que se encarna, siguiendo la analogía, en ese texto, también sigue un poco respetando las condiciones propias del autor sagrado, que en ese momento, muy humano y todo, pero lo escribió, y no deja de ser palabra inspirada, palabra de Dios. Siendo como es un texto humano, escrito en una lengua muy burda. Porque no saben, pero Mike estudió arameo. ¿En serio? O sea, No. Pero es lo mismo. Tampoco. Estudié un semestre hebreo, no era arameo. ok. Casi lo mismo, es un poco más Casi antiguo. lo mismo, ¿no? Sí. O sea, con uno puedes entender el otro. Pero es como dice Mike que es como que Español, es muy hebreo, digamos, burdo. que es un poco más antiguo. Antiguo. Que fue el libro en el que se escribió el Antiguo Testamento, casi en su mayoría, ¿no? Entonces, realmente Órale, eso está te sirve para impresionante. saber un poco, para entender un poco algunas palabras bíblicas. No crean que sea hablar hebreo. No, para claro nada. que no, pero sí te facilita un poco. Pues ¿no? sí, entender La algunas manera de bíblicas. interpretar. Exacto, para después, para la exegesis, que es la interpretación de los libros bíblicos, te sirve un poco, ¿no? Oye, ¿cuál es el propósito o misión de los ángeles? Esta sí, si te quieres extender, padre. Si no, 30 segunditos igual. Para irnos, Sí. porque sí quiero Sí, también, responder las más dudas posibles. Sí, la misión de los ángeles son criaturas de Dios para servir, para servirlo, para Padre. darle gloria, y después también, como se ve en la Biblia, para acompañar al hombre, ¿no? en su camino de salvación. Es decir, pero cómo intervienen en nuestra vida, ¿no? Sí, pues sabe por la tradición de la iglesia que Dios nos ha puesto en nuestro camino para custodiarnos. Entonces, por tradición también creemos que cada Pero no uno es de como que... nosotros ¿Sí? tenemos un ángel guardián, un ángel custodio, ¿no? Tú también le rezabas a tu angelito de la guardia, ¿no? De Sí, chiquito. pero yo pensé que era uno solo para todos, ¿sí me explico? No, Y en no, serio. el ángel angelito guardián de mi para guarda, de mi dulce compañía. Claro que lo rezaba, en mi No, cuna no. me acuerdo perfecto, estaba en mi cuna y yo le, Angelita de mi guarda, sí, neta sí lo rezaba, ¿Sí? pero yo pensé que era un ángel para todo, o sea, bueno, que a ese Era ángel al que el le ángel rezabas, guardián. exacto, que esa oración era para un ángel en específico que servía a todos nosotros. No. Por tradición sabemos que tenemos un ángel custodio, incluso que sí, está custodiándonos, acompañándonos, como le rezamos, ¿no? Ilumíname, guárdame, rígeme, protégeme, etcétera. Y incluso también me acuerdo que en algún catecismo me decían que le podías poner un nombre porque pues, estaba contigo, entonces su misión era llevarte al cielo también, ayudarte, acompañarte. Y sí, yo por ejemplo sí le puse nombre a mi ángel de la guarda cuando era muy chiquito y todo bien. ¿Neta? Me encomiendo. ¿Cómo se llamaba? Se llama Toño, se llama. Ok. Cierto. Toño sí. para los amigos. Oye, pero bueno, es que no me acuerdo si eso lo dijo detrás de cámaras o ya aquí, pero entonces hay millones o Sí, trillones, lo dijo aquí. infinidad Sí, de, sí. de ángeles y demonios. Exacto. Sí, al igual como, o sea, ángeles Infinitos. y demonios, digamos que son Pero hay hablando 4 de arcángeles, ángeles. tengo entendido que es. Pero sí, jerarquías sí, también 4 hay. arcángeles que son como, o sea, 3. Miguel, 3, Miguel, yo Gabriel y 4, güey, Rafael. híjole. Sí, no, ya estoy Los mal. Reyes Magos son 4, eso sí, te confundiste. No, también son 3. No cabía un cuarto. por ahí Se la decía. voló ese, güey. Melchor. No, pero había Gaspar un y cuarto. Baltasar. Siempre. El apócrifo, mi mamá, porque no, ya. siempre dicen que había un cuarto Rey Mago, ¿no? Realmente no se sabe realmente bien, porque Ahí esto está, también por güey. tradición siempre se ha No lo pensado que son defiendas, 3, Mike. pero en el Evangelio dice
que vinieron unos sabios venidos de Oriente. Ahorita lo voy a Pues ya buscar para que sabes no me que- critiquen, pero bueno. Órale. Para los que Ahí le llegaron a encarga- este minuto que nos ven, como Ahí dice le Javi, nos ven tres encargamos el pendejos. Ahí le cargamos el dato producción, a ver si. Sí, exacto, no, pero según yo son 4, ¿eh? Oye, pero 100%. digo, entrando en No, ese estamos tema, estudiando, claro. o sea, Rafael y Gabriel y Ah, sí, los Y arcángeles. y Miguel, hay uno que es como el de la milicia del ejército de Dios, Sí, el otro jefe de la o sea, milicia ¿cuáles son celestial. sus ¿Su jerarquía? su función? Ajá, o sea, según Pues- la tradición o Estos 3 arcángeles son los que están nombrados en la Biblia, ¿no? Sí. Miguel en el Apocalipsis como el jefe de la milicia celestial, que es el que vence a Satanás. Rafael hay está una en- oración, ¿no? También para sí, sí, eso. sí. Sí. La oración a San Miguel Arcángel, muy buena. Defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la adversidad del enemigo, etc. Después Gabriel es el mensajero, es el que le da el anuncio a María Ok, sí. en la anunciación, el anuncio de la encarnación del Hijo de Dios. Y después Rafael, su misión aparece en el libro de Tobías, ¿no? Como que acompaña el camino de Tobías, Ok. y lo acompaña, ¿no? Ok. Bueno, pues creo que hay una pregunta ahí medio escondida. Artaban, pero bueno, no, la verdad, ahí ya la fuente la Ese es el desconozco. apócrifo, te digo. No sé, la fuente la desconozco, pero bueno. Voy a buscar una Biblia, sí. Ya entrando a una pregunta que Mike dijo como que no sé si contestarla, qué flojera y todo, pero el concilio de Nicea, ¿no? Es que para ustedes es muy fácil, o sea, Pero esto porque- lo voy Es que, a... pobre gente, está diciendo de qué están hablando. Es que también, es que sí, eso Es muy que cierto. esta pregunta muy es cierto. de un espectador que es familiar de alguien. uno de nuestros productores Es correcto. que nos sigue y Ok, que entonces a vamos a darle partir del privilegio. video de la Legión Saludos. nos vio. Saludos. Solo por Entonces- ti vamos a responder esa pregunta. Exacto. Entonces, ¿cuál es el cuál es qué pasó en el Concilio de Nicea? ¿Cuál es el Explicar un poco qué es un concilio. y sí, demás, qué es ¿no? un O sea, concilio y demás? El concilio de Nicea es una ciudad en Asia Menor, donde en el 325, en el año 325, se reúnen los obispos de la iglesia para dirimir una controversia, definir un dogma, etc. Y en ese momento estamos hablando del primer concilio ecuménico de la iglesia. Ecuménico quiere decir que... Reúne a todos. Exacto, sí, ¿no? O sea, Sí, para ponerla ortodoxos, fácil, no un poco ortodoxos. así, ¿no? Bueno, ahí todavía no de existen todos. los ortodoxos. Bueno, pero hablo de que pero de juntan a todos. todos. En ese momento, digamos, estaba pululando una herejía que se llama el arrianismo. Explicamos qué es una herejía. Es Ah, sí. sí. La herejía es una verdad de la fe cristiana que tal vez es llevada un poco al extremo o que se extremiza en algún punto. O que no va con el dogma que en ese Exacto, momento se y estaba declara predicando. que es errónea o que no conduce a la salvación. Como Lutero, como muchas cosas, mucha Exacto. gente que se fue desviando del camino que decía la iglesia que en ese momento se tenía que guiar. Es Justo. pocas Entonces, palabras. ¿qué decía esta herejía del arrianismo? Decía que Jesucristo no era Dios, que era un hombre excepcional, dotado, etcétera, pero Tipo pero Buda. tampoco, ¿no? Que, Así. que tampoco era de la misma naturaleza de Dios. O sea, ¿cómo es posible? Si nosotros lo vimos, etcétera, ¿no? Entonces, este concilio lo que hace es proclamar solemnemente y para todos la divinidad de Jesucristo. A nosotros ya se nos hace muy común decir, creo en un solo Dios, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Salvador. Lo Pero vemos en esos común, momentos como- pues, costaron sangre, ¿no? Y costó controversia en la iglesia para definir el dogma de la que se vea como un guía, un enviado de Dios, un profeta. Claro, pero Más no, no un no Dios. nos atrevían a decir que de verdad fuera Dios y de la misma naturaleza de Dios Padre, Creador, sí, de la misma naturaleza. Entonces, justamente todo lo que decimos en el credo, ¿no? Si ustedes se acuerdan, de la misma naturaleza del Padre, engendrado, no creado, Porque todo fue hecho, sí. porque perdón. todo fue hecho, sí, luz de luz, Dios de Dios, luz de luz. Pues todo eso es como explicitar lo que derivaba de él, del dogma de la divinidad de Cristo. Y en ese sentido, que la pregunta va encaminada para culminar en
tuvo tendencias políticas según Constantino de quitar, poner o no quitar o que en ese claro, concilio, porque ¿no? este concilio también tuvo la peculiaridad de haber sido convocado no por el Papa, sino por el emperador de Roma, en ese tiempo era Constantino, este emperador que se convirtió a la fe cristiana, que fue el que dijo que la religión cristiana era la religión oficial de todo el imperio. Pues este emperador le importaba mucho la unidad del imperio. No podía haber unos por acá que dijeran otra cosa y que estuvieran peleando. A él le importaba mucho también unificar la creencia. Entonces por eso también fue marcar un dogma, definir una el pauta, dogma, sí. y para que también fuera unificada la fe, y en ese sentido también, como estaba tan unido, el imperio. Oye, ¿te parece si pasamos a 3 preguntas rápidas que Sí, por favor. se me hace importante mencionar rápido? 1 minuto en cada una, ¿te parece? Dale. De respuesta. A intentarlo, ¿no? Bueno, va, venga. ¿Qué pasaría si en una confesión peligrara la vida de un tercero? ¿Se puede romper el silencio? Se puede romper el sigilo sacramental, es aquello que el sacerdote está obligado a mantener hasta la tumba. Si se puede romper, no. Aunque peligre la vida de un tercero. Es más, Sí. o sea, confiesan, maté. Ahí sí, de alguna manera no, o sea, tú eres instrumento de Dios para hacerle llegar la misericordia de Dios, tú no estás facultado para después revelar información que tú recibiste en la confesión. Eso está clarísimo, y todos los sacerdotes lo tienen muy claro. Ok. Pasamos a la siguiente pregunta. Si Dios existe, que esta se repite varias veces, pero no la habíamos mencionado porque hay como 10 preguntas que se repiten. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Este es el gran puntum dolens, y realmente para mí constituye el único argumento serio del ateísmo, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber un Dios cuando hay tanto mal? Lo acabas de decir perfecto. Cuando hay tanto sufrimiento en el mundo. El único argumento serio del ateísmo es ese. Sí, ciertamente. ¿Me lo pueden repetir? Por favor. Ese. ¿Cómo puede haber tanto Dios? Tanto mal, ¿Tanto mal? si Dios existe. Si Dios existe. Ah, ok. O sea, ¿cómo se No puede dije mal, conciliar ¿verdad? la existencia de Dios cuando vemos, y es para todos latente y patente más bien, perdón, que existe tanto mal, tanto sufrimiento? Por eso el ateo dice, pues no creo, güey. inocentes. Si hubiera Dios, no hubiera mal. Claro. Y siempre en ese tema es interesante porque al final se trata de un misterio, algo que no puedes realmente explicar del todo. Y se pueden dar algunas aproximaciones y intentar explicarlo, Santo Tomás lo hizo, ¿no? pero al final es un misterio siempre. Que para el que tiene la respuesta final como misterio, Bueno, el yin y la el yang, cruz de Cristo. hay otras culturas que lo explican, ¿no? Que debe haber un balance, ¿no? Sí. Entre bien y mal. Sí, realmente aquí esta no es la postura cristiana, definitivamente. No, claro que Como no. el balance cristiano, el balance entre el bien y el mal en la creación, definitivamente no. O sea, está claro que desde la creación del mundo Dios lo creó bueno. O sea, el bien predomina en nuestra visión sobre el mal. No es que estén al mismo nivel, etcétera, ¿no? El mal se entiende como una privación, como una ausencia del bien. ¿Y cómo se explica esto a nivel, pues, ya del hombre? Con el simple hecho de la libertad del hombre, del hombre que es libre. Y justamente porque existe el mal y porque existe un infierno, es una prueba de que el hombre es verdaderamente libre, de que realmente no está predeterminado siempre obrar el bien, y de que aunque seas malo, te vas a ir al cielo, pero es que realmente no eres libre, porque no puedes escoger, no puedes elegir, etcétera, ¿no? Entonces siempre este tema de Dios que te da el libre una albedrío, libertad, que también el al libre mismo albedrío. tiempo podría llegar a Es decir, una opción. Elegir es renunciar. Porque al final, ¿qué es lo que quiere? Dios está asumiendo un riesgo. Al crearte a ti, Claro. está asumiendo un riesgo al darte la libertad. Porque solamente con la libertad vas a ser capaz de amar, verdaderamente. O sea, el Claro. amor siempre exige Claro. que sea libre. No puedes obligar a alguien a que te ame. Exacto. Entonces, por eso Dios asume ese riesgo de darte la libertad. Porque, con independencia de que puedas tomar una decisión errónea. claro, Es y de lo él más sabe bonito que he que te- escuchado que- esta semana, él sabe que le puede decir que no, que lo puedes rechazar una y mil veces, que le puedes volver Pero a prefiere negar, tu etcétera, existencia. pero y prefiere que le vuelvas a decir que no, porque sabe que el día que tú le digas que sí, va a haber valido la Va a pena haber- todo lo exacto. demás, y todo el sufrimiento que hubo por medio, porque ese sí
pues es para lo que Dios te creó, para ese responder al amor de Dios. No, a mí me gusta verlo, una imagen que pongo ahí a mis alumnos, pues también doy clases en una prepa, y les pongo dos panoramas, ¿no? Por una parte, el papá del hijo que cumple 18 años y le dice, pues hijo mío, te voy a dar un coche casi, güey. Una rosa. un regalo de cumpleaños. Aquí tienes las llaves de este coche que te compré para tus 18 años. Pero ¿sabes qué? Estaba viendo que hay muchos accidentes hoy en día en el mundo y realmente yo no quisiera que te pase nada malo. Entonces, mejor vete a la universidad en bici o caminando y mejor vamos a tener el coche aquí guardado, ¿no? Escenario 1. Escenario 2. El papá que llega con el hijo y le dice, hijo mío, aquí tienes el regalo que te prometí, el coche, para cuando cumplías 18 años. Solo que ten cuidado porque he escuchado que hay muchos accidentes, que tú puedes accidentarte. Maneja este coche con responsabilidad, con precaución y disfrútalo, ¿no? ¿Qué escenario preferirías? No, el que me den la libertad. Pues justamente, ¿no? El 2, todos escogeríamos el 2. Claro que sí. ¿Qué pasaría el día de mañana si este hijo tiene un accidente tremendo, está en el hospital, terapia intensiva, con un gran accidente automovilístico con el coche que le dio su papá? ¿Se te haría justo que este hijo le reproche en cara a su papá y le diga, por tu culpa estoy aquí, tú me hiciste esto? ¿Se te haría justo de reprocharle eso en la cara al papá? Yo creo que no. Pero porque hiciste una elección, ¿no? Pues, Qué dilema. justamente, o sea, de alguna manera... Creo que también tú mencionas una edad, porque se va a prestar a controversia. Claro. El sentido de Es que yo también lo pensé, muchos pero no psicólogos quería decir. dicen que a partir de cierta edad, güey, puedes dejarlos y sería responsabilidad tuya. Sí, si tal no, vez puedes pensar que el padre es un irresponsable, etcétera, 100%. también, que le da al hijo. Pero también hay que decir, Pero a ver, los pajaritos, cabrón, ¿no? ¿Cómo los avientan a volar? no, Y por si eso no yo digo, vuelas, hay que decir, y me ¿sabes? asimilo mucho ese ejemplo, y claro que me queda muy patente lo que estás diciendo ahorita. En derecho hay una cosa que se llama riesgos permitidos. Ajá. Justamente el poder portar un arma cuando te dan una autorización, el poder subirte a un coche y tener una licencia, que son cosas que pudieran terminar en algún accidente. Es decir, si me explico, o sea, de Sí. atropellar a alguien o cosas así, se llaman teoría de los riesgos permitidos. El mismo hombre lo sabe. Claro. Cuando te subes a un coche, yo lo permito, pero por un bien mayor, que es el trasladarse a Sí, una... sí, totalmente. Lo veo de esa forma, de una manera lógica y muy humana. Y es más, hasta el saber que cuando chocas y Claro. causas una muerte, hasta podría, cuando es con un accidente de tránsito, se aminora la pena por ciertas Sí, cosas, sí, ¿no? O sea, 100%. muchas cosas. Entonces, O tal vez poniéndolo de otra manera. Tú, si el día de mañana, si tienes un hijo, tú sabes que ese hijo pues le va a tocar sufrir mucho en la vida y va a tener sus trancazos en la vida y va a sufrir y va a experimentar mucha maldad de parte de los hombres, tal vez un dolor injusto, etcétera. ¿Tú preferirías no tener ese hijo por el sufrimiento que va a tener en la vida? no, claro que ¿Por qué lo tendrías? Primero por algo muy egoísta mío, que se llama que me gustaría trascender y Ajá. en mi hijo Y yo veo dejar- algo, dejar algo Ajá, sí. en el mundo. Válido, ajá. Y dos, porque sé que yo lo voy a amar de una manera impresionante. Pero exacto, acabas de decir la razón por la que tendrías un hijo. Por amor. Aún sabiendo que el hijo puede sufrir y que va a sufrir, pero realmente vas a tener ese hijo por amor. Sí. Entonces aquí ante este dilema, ¿no? del problema del mal, dos opciones. O Dios no existe, o Dios es amor. Ok. Sí. O Dios es amor, que realmente asume el riesgo de dar la libertad al hombre. Que al final, si nosotros nos conduciéramos como alguien que ya tiene como un chip el amor, no tendríamos capacidad de elección y el amor no se podría haber Exacto. perfeccionado, Un ¿no? robot, sí, justo. Es lo que sé. Yo creo que hay una pregunta más o dos, tres más. No, voy a pasar a ¿Rápidas? unas preguntas de las que nos mandaron nuestras amigas del público.
Dale. Vea, aquí hay alguien que estudió en el Miraflores. La voy a leer, ¿ok? Ve. Uy, a ver, aquí tengo una duda medio larga. Vengo de escuela católica y siempre me enseñaron que Satanás no es el rey del infierno ni nada de eso, sino más bien que Dios lo mandó al infierno como castigo por rebelarse ante él. Habiendo dicho eso y asumiendo que Satanás y sus demonios tienen que estar atados al sufrimiento del infierno por mandato de Dios, ¿por qué salen o qué poder tienen para liberarse de esa cárcel, entre comillas, y venir a hacer posesiones y ese tipo de cosas? Alejandro Velasco mandó esta El pregunta. poder que tienen los demonios pues, es algo delegado, digamos que se los da Dios, ¿no? No dejan de ser criaturas. Y sí, tal vez aquí también lo tomamos un poco este tema que estábamos comentando del problema del mal. O sea, Dios no permitiría ese mal que causan los demonios, por así decirlo, si no fuera capaz de sacar un bien mayor de ellos. O sea, de alguna manera les está saliendo a veces el tiro por la culata a los demonios, porque son usados dentro del plan de salvación de Dios para un bien mayor. ¿Y cuál es ese bien mayor? Entonces, muchas veces lo podemos ver, muchas veces no, muchas veces es un misterio, pero también dentro de un sufrimiento y un mal tremendo, un mal objetivo, como por ejemplo un cáncer a una persona que en ese momento la devasta y solamente puede ver la oscuridad de ese mal presente, pero tiempo después puede voltear para atrás y ver cómo ese cáncer la hizo crecer, le hizo más sensible a las necesidades de los demás, y al final, y yo he encontrado mucha gente que habla de su enfermedad como una bendición. O sea, ahí se puede ver un poco de cuál es ese bien mayor que Dios está permitiendo. ¿Qué es lo tal que vez el bien absoluto no sea la salud física, y eso es algo que digo mucho. O sea, ¿por qué Dios permite que se me quite la salud? Que de la adversidad pueda nacer una joya, ¿no? O sea, en Dios el está sentido buscando de... para ti algo superior, un Sí, bien no sé si mayor. recuerdes la... Bueno, Al no. final está buscando la salvación, ¿no? Y justamente ese cáncer puede ser para ti esa escalera Algo para mayor. llegar al cielo. Bueno, pues cabrón, ya dinos ajá, es la última, Bruno, no es la última. Bruno Solís. No, ya, aquí. Nos vamos a echar la porra al Puma. Rápido, no, venga. Es que estas se supone que eran rápidas y nos Ya terminamos está yendo a la durmiendo chingada. el Jan y todo. Venga, ya. A ver, Ya está dormido. está peleada Bruno Solís, ¿está peleada la fe con la ciencia? Está 30 segunditos, un minuto, lo que tú quieras. Bueno, buena pregunta, pero tal vez la enfocaría más desde el sentido de que no están peleadas. Muchas veces ha pensado que sí, por cuestiones históricas, y el caso Galileo, que Galileo tenía razón y la iglesia lo contradijo, etcétera, cuando en realidad no es que la ciencia se vea como enemiga de la fe, la ciencia como que quiere apartarnos de la fe en Dios, todo lo contrario. De hecho, los grandes científicos de la historia de la humanidad, la mayoría de los científicos, han sido gente creyente. Claro. Una frase de Einstein que me encanta es que un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios. Porque al final la ciencia va a poder, pues sí, explicar muchos fenómenos de la naturaleza y va a poder explicar muchas cosas. Pero la gran mayoría del universo queda en el incógnito y en el misterio. Claro. Y es cuando más necesitas Un abrirte a la científico fe. de verdad no puede descartar un escenario porque sí, necesitas tener pruebas de si sí o si no, güey. Claro. Por eso dicen que los científicos no pueden ser ateos. En un ser superior a nosotros, incluso hasta son egoístas, ¿no? De cierta manera. Sí, justo. Otra frase también de C.S. Lewis que me encanta, y es que en el mundo hay suficiente luz para el que quiere ver y suficiente oscuridad para el que no quiere ver. O sea, realmente al final, por más argumentos racionales que dé sobre la existencia de Dios y más confutaciones de argumentos en contra, lo que sea, siempre, y aquí volvemos al tema de la libertad del hombre. El hombre siempre va a permanecer libre. Y Dios no se quiso tal vez manifestar al mundo de una manera que no dejara libertad al hombre de no creer o no creer, porque la fe siempre va a permanecer como un claroscuro donde tú eres siempre libre de creer en Dios o no creer en Dios. Nunca vamos a tener tal vez la evidencia científica de la existencia de Dios, porque tal vez eso también anularía nuestra libertad y nuestro libre albedrío de creer o no creer en Dios.
esta pregunta yo creo que te interesaría más a ti como invitado que a todos los que tienen muchas dudas, pero esta la mandó un invitado, se llama, ni sé cómo sale esto, no sé cómo se llama el invitado, creo que es amigo de alguien más. ¿Crees que la religión dure otros 100 años con las nuevas generaciones? Para empezar, antes el padre, ¿cómo se llama? El padre Fortea dice que ya no ve 100 años más, que según esto ya podría la ira de Dios, el apocalipsis. Vale. Algo así dice que no pasamos de esta generación. Pues la verdad se está aventurando un poco a decir eso porque nadie sabe ni el día ni la hora, ¿no? Pero bueno, yo no es que especule de más. Religión entendida en mi fe católica, en nuestra fe cristiana, pues durará lo que Dios quiera que dure, ¿no? Y tal vez puede pensar, no, es que la iglesia, pues 2000 años ya lleva de existencia y la daban ya por caída, ya acabada hace, no sé, 1900 años, 1000 años, hace 500 años. Hay una frase interesante cuando Napoleón dominaba toda Europa, que también llegó a conquistar a Roma, y le dijo al Papa, yo voy a destruir tu iglesia. Y el Papa le contestó, pues ni siquiera nosotros hemos podido, ni siquiera los cristianos de dentro, con todos nuestros pecados, hemos podido acabarlo. O sea, quiero ver, ¿no? Esto es obra de Dios, compadre. O sea, muy a pesar nuestro, esto sigue adelante. Y sí se ve clarísimo. O sea, ¿cuánto más va a durar? Pues realmente va a durar según el designio de Dios, lo que Dios quiera. 100%. Y sí, por eso no perdemos la esperanza de que tal vez... Ven, cabrones, por eso confiésense. No es cierto. Van a decir que buen tiempo, ¿no? Otra vez están en tiempo todavía. Cuando suene la trompeta, sí, vamos a llorar. Sí, no hay que moverse por el temor. Droma. No, el temor no, el amor. Sofistas, aquí nos despedimos. Seguramente va a haber segunda parte. Hay muchísimas dudas. Todavía tengo mi celular lleno de dudas. Sí, quedan bastantes ahí todavía en el tintero. Pero aquí el padre nos pudo responder bastante lo que teníamos. Pues nada, eso, no sé si quieren agregar algo. Yo agradecer a Miguel que nos haya aceptado la invitación. ¿Por qué? Por dos cosas, porque pues, siempre sabemos que los padres tienen una agenda muy voluminosa y al mismo tiempo pues también pues, tienen que hacer sus actos de piedad también, ¿no? Sí. Actos comunitarios. Actos también, comunitarios y en vida religiosa, pues tienen que estar en comunidad, etcétera. Pero bueno, nos acompañó aquí. Y es una escapada que espero que de verdad la gente que nos está viendo, independientemente de verlo más morboso, porque pues son, pues que si los demonios, que si los ángeles, que si no es que, también se queden con un mensaje de vida, con un mensaje de esperanza, de que Dios es amor. Para los que no creen, pues que por lo menos tengan una percepción equilibrada de quienes creemos. Claro. Y sí. No sé si quieras dejar yo algo también más. Muy agradecido, gracias Javi, gracias Mau por la invitación. Muy contento. Con mucho gusto. De aquí de compartir. Saludos a toda nuestra audiencia. Eso, caray. Y sí, como decía Javi, la verdad es que si de algo puede servir es como tal vez cambiar un poco esa imagen de Dios, de la iglesia un poco retrógrada, que no se entiende por qué, etcétera. O sea, sí se puede dialogar y realmente nuestra misión no es otra sino testimoniar ese amor de Dios y llevar a la gente al encuentro con Jesucristo, que es lo que cambia la vida del hombre. Claro, yo quiero agregar que aunque tú no creas, güey, o sea, cambiaste el camino muy nublado que tiene mucha gente aquí, quitaste mucha neblina en el camino para que todos vieran un poco más de verdad, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a poner el Instagram del padre, sí tiene redes sociales, claro, ¿no? Sí, claro. Claro, aquí vamos a poner el Instagram del padre, Miguel Esponda. Sí, ¿no? Follow a Mike, síganlo, para más pláticas y conversaciones. No, pero bueno, sí. Lo que no sabían es que nada le pusimos la camisa clerical. No, claramente el legionario. Si están interesados en algún tema sobre la fe, aquí dejamos sus redes sociales. Puede que haya algún evento cercano, por si quieren sacar un poco más, no duden en escribirle. Sí, igual nos ven, como dice Javi, nos ven tres pendejos, entonces pero sí. Aquí dejamos el Instagram. Muchísimas gracias por sintonizarnos, como siempre. Y arriba los Pumas. Les mando un abrazo. Como siempre, buen ombligo de semana.
semana. Besitos. Gracias, sofistas. Ay.